Bien, pues como siempre, un breve preludio antes de sumergirnos en los análisis de los textos del tercer capítulo que vamos a iniciar. Es muy importante, es muy importante que no simplemente practicar Bhakti Yoga, o sea, el servicio emocional, sino que tenemos que eh, convertirnos. Es decir, tiene que haber una metamorfosis espiritual profunda. Porque puede suceder que emprendamos este camino del servicio devocional de una forma superficial, ¿no? Forma superficial es lo que explica Srila Rupa Goswami en el Upadesamrita, en el segundo verso, ¿no? Cuando dice Atyahara prayasascha prayapo niyamagraha. Niyamagraha significa seguir unas prácticas espirituales, pero sin ser conscientes de cuál es la finalidad de esa práctica. Entonces, a veces, como nuestra sensibilidad espiritual todavía no está muy desarrollada, entonces, de una forma, digamos, como por un buen deseo, con una cierta confianza, comenzamos las prácticas, pero no hemos reflexionado cuál es el significado, el valor y el propósito de practicar servicio devocional. Es decir, abordamos el velero para iniciar la travesía a través de la existencia material y poder finalmente llegar a la otra orilla de la dimensión divina, pero digamos que hay como una inercia que procede de nuestra vida pretérita, ¿no? Entonces Krishna nos da la oportunidad, nos abre la puerta, nos entrega ese billete para que abordemos el velero, y al principio es como que todo funciona bien porque comienzan los vientos a soplar, el barco parece que funciona de una forma por inercia, y es como que, bueno, estamos ahí en el barco y estamos paseándonos, estamos un poco tomando conciencia y posesionarnos de qué significa, o sea, de lo que es ese navío, pero no somos realmente conscientes. Es decir, tenemos que ir tomando conciencia, o sea, transformar, tiene que haber el objetivo diario de nuestras vidas y de todas esas prácticas, bien sea a través de la lectura, a través de la meditación del Mahamantra, todas las actividades devocionales, ¿no?, que podamos desarrollar diariamente. Tenemos que tomar conciencia de que cuál es la finalidad. Es decir, tengo que transformarme. La conciencia tiene que padecer, tiene que experimentar una metamorfosis profunda. Es decir, tenemos que comprender que lo que ahora somos, todo ese contenido psicológico, emocional, de hábitos, de proclividades, eh, eso tiene que desaparecer por completo. Patrones disfuncionales que tenemos, problemas con la envidia, con la ira, con la codicia, con la soberbia, con el deseo de protagonismo. Todo eso está ahí en nosotros, en cada uno de nosotros. Y está como de una forma en segundo plano, ¿no? Se encuentra en el segundo plano. Y cuando determinado tipo de circunstancias convergen, entonces Krishna, como es el director de la escena, entonces activa esos patrones disfuncionales para que tomemos conciencia de que están ahí. Y eso es un lastre que va a impedir que nuestro velero
que ha iniciado esta travesía hacia el infinito se ralentice o se acelere. Es tomar conciencia de que no simplemente tengo que practicar, sino detectar que hay ciertos escollos de evolución espiritual que tenemos que despojarnos de ellos. ¿No? Es como cuando antiguamente, ¿no? Bueno, por ejemplo, en la época de Pablo, ¿no? que hizo muchas travesías en barco, en cuando él lo llevaban prisionero a Roma para estar delante del emperador César Augusto, pues el barco tuvo serios problemas, entonces tuvieron que despojarse de mercancía que llevaba el barco para que el barco pudiese mantenerse mejor a flote. Entonces, hay ahí unos componentes, unos obstáculos, unos patrones disfuncionales que tenemos que tomar conciencias de ellos e intentar focalizarnos y tenemos que, como ese lastre, arrojarlo por la borda, porque entonces eso no va a ralentizar. Si nosotros no realizamos eso, va a ralentizar. La vida espiritual, el servicio devocional, no es un procedimiento automático. Es un procedimiento en el que uno tiene que tomar plena conciencia de hacia dónde se dirige. ¿Cuál es la finalidad de cada práctica? Cuando estoy estudiando el Gita, el Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita y todos los demás textos espirituales, ¿no? Védicos, ¿no? Cuando estoy tomando prasada, o sea, ¿cuál es la finalidad de ingerir esos alimentos, ¿no? O sea, todo esto nos tiene que llevar a nosotros a ir gradualmente despertando nuestra sensibilidad espiritual y tomar conciencia de que tenemos que perfeccionarnos. Y perfeccionarse significa que tenemos que despojarnos de esa falsa identidad que ahora dirige, supervisa nuestra vida. Ni yo soy un Pablo con un cuerpo de hombre, ni yo soy una Yara con un cuerpo de mujer. Todo eso tiene que ir evaporándose. Y gradualmente comenzar a sentirnos que somos unos practicantes que estamos intentando despertar, sintonizar con nuestra identidad espiritual eterna, que es ser un servidor. Todos somos servidores, ¿no? Porque detrás de cada nombre espiritual lo precede, está proseguido por dasa, servidor, 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 servidora, servidor. Somos unidades de servicio divino. Tenemos que recuperar esa identidad. Entonces, esto requiere de una conversión. Hay que convertirse, hay que transformarse. Es decir, despojarnos de esa falsa identidad, como decía Pablo, ¿no? Dice, el hombre exterior día a día se va desgastando. Dice, pero el hombre o la persona interior va creciendo, se va iluminando, va madurando. Entonces, la vida espiritual estriba en la conversión, en la metamorfosis. Mientras sigamos identificados, porque podemos practicar servicio devocional por inercia, ¿no? Se transforma en un ritual, se transforma ya en unos hábitos adquiridos en el transcurso del tiempo, pero nos desconectamos de la esencia, de la finalidad de esas prácticas. Entonces, ¿qué sucede? Se vuelve un ritual. Y los rituales tienen sus limitaciones. Tenemos unas limitaciones que están dentro del ámbito físico, psicoemocional e intelectual, pero no va a incidir positivamente de una forma óptima en el desarrollo, en la evolución espiritual del individuo.
Entonces hay que profundizar, hay que tomar conciencia, es decir, morir a lo que ahora yo pienso y siento que soy, pienso y siento. Tenemos que despojarnos de eso y comenzar a adentrarnos a sintonizar con ese principio activo, con esa esencia nuestra que está, digamos, entre bastidores y que es simplemente un observador de lo que ahora el ego o esa falsa identidad o imposición artificial está dirigiendo nuestra vida hasta el momento presente y durante infinidad de vidas pretéritas, ¿no? Entonces, la conversión espiritual es muy, muy importante. ¿Y eso qué significa? Cuando yo estoy leyendo, yo tengo que estar plenamente focalizado, abstraído por completo, desconectado del escenario que me circunda. Tengo que sumergir mis 5 sentidos, mi intelecto, mi raciocinio, mi comprensión en esa lectura. Si yo comienzo al cantar esa meditación del Mahamantra en la mañana, me tengo que desconectar por completo e intentar sumergirme en el sonido, Sabda Brahma, en esa frecuencia espiritual. Si yo estoy tomando prasada, me tengo que absorber por completo en el prasada. Y de hecho se explica en los Bhakti Sastras que cuando uno toma prasada uno debe permanecer en silencio, absorto en que yo estoy ingiriendo estos remanentes que el Señor Supremo, mi adorable Señor, me ha concedido para que yo pueda sustentar este cuerpo físico y pueda mantener un estado energético y psicológico óptimo, ¿no? Para poder seguir e implementar las prácticas del servicio emocional en mi vida. O sea, todo, si estoy adorando a la deidad, obviamente es lo mismo, concentrado por completo en adoración de la deidad, o si tenemos fotos, pues esa adoración diaria que hacemos de incienso, de una flor, estar ahí en ese momento, ¿no? Es decir, es sumergirnos en esa actividad. Es como, por ejemplo, estamos trabajando, ¿no? Y a veces vemos en la actividad laboral que tenemos que realizar algún tipo de gestión y como es de una prioridad total absoluta, entonces, ¿qué supone? Todas las demás gestiones quedan replegadas a un segundo plano, ¿no? Y nos concentramos, nos focalizamos en gestionar esa tarea, ¿no? Eso lo hemos experimentado en el ámbito laboral, ¿verdad? Nos extraemos de todo, o sea, estamos ahí porque tenemos que realizar esa gestión, tenemos que finalizar esa tarea que tiene prioridad máxima. Entonces, cada práctica del servicio devocional es una máxima prioridad. Cada detalle del servicio devocional es relevante. Dentro del servicio devocional no hay actividades irrelevantes. Todo es de suma importancia. Absolutamente todo. Eso significa cultivar conciencia de Krishna. Y de eso se trata la práctica del servicio devocional. De darle valor, de imprimir toda nuestra energía, nuestra concentración, nuestro tiempo en cada una de esas actividades devocionales. Y eso gradualmente tiene que ir produciendo una evidencia, ¿no? En el ámbito de la ciencia se mueve y se desarrolla en base a evidencias. ¿Cuál es la evidencia de que nosotros estamos progresando espiritualmente? Que cada vez sentimos más indiferencia, más desafección hacia este cuerpo,
No quiere decir que lo vamos a maltratar, pero cada vez nos identificamos menos con este cuerpo, con esa estructura mental, psicológica y emocional que tenemos, y cada vez más identificados con nuestra identidad como unidades de servicio divino. Hemos sido diseñados para servir eternamente al Señor Supremo. Entonces, la conversión es el proceso a través del cual tomo conciencia y me focalizo en cada instante en esa actividad espiritual que estoy desarrollando. Incluso si estamos en el trabajo, no debemos de desvincularnos por completo de la conciencia espiritual, sino tomar conciencia de que yo estoy aquí no para servir a ninguna empresa o a ningún empresario. Yo estoy aquí, Señor, para servirte. Y a través de los resultados que yo obtenga de este servicio, después yo los voy a utilizar para invertirlos en tu servicio. Cuando nosotros compramos alimentos, cocinamos, que de vez en cuando damos algún donativo al templo. Es decir, tenemos que organizar, programar nuestra vida para que el objetivo sea la conversión. Y es máxima prioridad en cada una de las actividades que estemos realizando. Si me estoy duchando, ¿por qué ducho? ¿Por qué me estoy duchando? Por higiene personal y porque este cuerpo es el templo del Señor Supremo. Y el templo donde reside el Señor Supremo hay que mantenerlo extremadamente limpio, puro, no con otra finalidad, ¿no? Ahí tenemos el pasatiempo de Chaitanya Charitamrita de la limpieza del templo de Gundicha, ¿no? Que el señor, que Mahaprabhu con sus asociados, antes de que Jagannath, Baladev y Subhadra durante una semana se retirasen antes del Ratha Yatra, Gundicha es como regresar a Vrindavan, ¿no? Después de que Krishna se fue de Vrindavan, pues siempre Krishna mantuvo en su interior esa nostalgia de regresar a Vrindavan y nunca regresó. Entonces, cuando Mahaprabhu se retiró a Gundicha junto con sus asociados, les propuso limpiar antes de que viniesen las deidades a tomar posesión de sus aposentos personales, limpiar todo el templo. Y todos ellos se sumergieron en limpiar el templo durante días, las paredes, los suelos, el techo, o sea, pero de una forma minuciosa, es decir, tiene que estar resplandeciente. Y ese templo de Gundicha es una alegoría que hace referencia a nuestra conciencia espiritual. Nuestra conciencia espiritual en el momento presente está eclipsada por un estercolero de disfunciones evolutivas. Tenemos que limpiar, que depurar esa conciencia. Y la única forma de poder llevar a cabo esa limpieza, ¿no?, de la conciencia es a través de las prácticas del servicio devocional. Y esto conlleva la conversión. Es decir, máxima prioridad a cada instante al tipo de actividad que yo esté realizando. Porque así no, ¿qué va a suceder? La energía ilusoria es extremadamente poderosa. Estamos ahora mismo residiendo en su reino. Ella tiene todo el poder, todo el control. Tiene poderes plenipotenciarios del Señor Supremo. Entonces, si nosotros no cada día hacemos ese pacto, ese voto de conversión, ella se va a hacer cargo para que de una forma, por inercia y de forma automática, cada día ejecutemos nuestras prácticas espirituales, pero simplemente es como si estuviésemos surfeando, ¿no?, espiritualmente, ¿no?, en la conciencia, en las olas de la conciencia. ¿Y qué va a suceder? No vamos a obtener resultados óptimos, reales. Y vemos, y yo tengo la experiencia,
en los templos, ¿no? De personas que iban décadas residiendo allí. Y desafortunadamente, a veces podemos detectar que no han evolucionado espiritualmente, están en un estado de estancamiento espiritual. Y eso es realmente un drama, eso es patético. Porque si uno emprende un proyecto, se supone que el objetivo de ese proyecto es desarrollarlo al máximo nivel y que tenga éxito. Entonces la conciencia de Krishna es el proyecto supremo, el que tiene toda la relevancia, el que nosotros debemos de invertir y focalizar todos nuestros recursos para que podamos experimentar y obtener el éxito final, ¿no? Que es poder llegar, que ese velero al que estamos nosotros navegando pueda finalmente arribar al plano o a la orilla del infinito. De lo contrario, simplemente podemos seguir vagando con ese velero pues, en el océano de la existencia material. Y la existencia material es un océano que es eterno. Vamos a estar dando vueltas y vueltas y navegando y navegando y navegando y navegando, pero nunca vamos a llegar a la playa del infinito, ¿no? Y así pueden transcurrir vidas, creaciones y disoluciones eternamente. Esto es, esto es un tema serio, esto es un tema profundo. Y hay que abordarlo con esa seriedad, con esa profundidad que requiere este tipo de temática. Y esta es una empresa, eso es un proyecto, el proyecto más extraordinario que una unidad de servicio divina o una partícula consciente de vida puede llevar a cabo. Y por consiguiente, es decir, en la medida que nosotros valoremos algo, eso se transformará posteriormente en el propósito de nuestra vida. Entonces, si nosotros valoramos esta oportunidad de practicar servicio devocional, se transformará en el propósito único y exclusivo de nuestra vida. Es muy importante eso. Esa debe ser la única ambición, el único objetivo, la única propuesta, el único proyecto de vida. Todo lo demás es simplemente irrelevante, es superfluo y está abocado irremisiblemente al fracaso. Es lo que Krishna explica, ¿no? En el Gita, lo que nos explica el Srimad Bhagavatam, toda la literatura védica. ¿Cuántos proyectos, cuántos objetivos, cuántas aspiraciones, cuántas ambiciones hemos ido cultivando en cada existencia? Y aquí estamos, vagando, impelidos por los vientos tumultuosos e impetuosos de la energía ilusoria, de la ignorancia, ¿no? Que nos mantiene en ese vórtice, ¿no? Circular, ¿no? Del cual no podemos salir. Y podemos estar ahí, en ese vórtice, eternamente. Entonces esto es una opción y una decisión que cada uno tiene que tomar cada día. Y esto requiere de conversión, morir a ese estado de conciencia que en la actualidad tengo y vivir o despertar al estado de conciencia que es mi realidad eterna, como un servidor, una partícula consciente de vida que tiene que cooperar con el proyecto del Señor Supremo, con sus objetivos y formar parte de ese programa de no simplemente de liberación individual, sino que extender esa ayuda y ese programa, ofertarlo a los demás, para que ellos también puedan derivar y beneficiarse de esta oferta, de alcanzar esa conversión, ese perfeccionamiento, esa liberación que nos va a catapultar para siempre en el infinito, ¿no?
de vuelta a casa, de vuelta al hogar, a la dimensión divina. Bien, si hay algún tipo de comentario en el momento presente, si no, vamos a iniciar ya la clase. Hoy iniciamos el capítulo 3 del Bhagavad Gita. Vamos a sintonizar con Satta Brahma, es decir, con la dimensión de la trascendencia. Y recordamos que la dimensión de la trascendencia se encuentra fuera de la jurisdicción del espacio, del tiempo y del pensamiento relativo al que nosotros estamos existiendo en el momento presente. Es una dimensión desconocida, pero qué afortunados somos, porque esa dimensión, la personificación de esa dimensión divina, en cada texto, en cada capítulo y a través de todo Gita, nos brinda la oportunidad de interactuar personalmente con él. Por eso en la literatura védica se explica o sea, si realmente tenemos interés en poder sentir, percibir, ver a esa entidad fascinante, extraordinaria, inconcebible, solamente existe un mecanismo, es Sastra Chakshu, es decir, lo vamos a ver a través del conocimiento de la literatura védica. Porque no hay diferencia en el plano trascendental, no hay diferencia entre el mensaje y el objeto del mensaje, porque es absoluto, es el plano absoluto. Entonces, bueno, aquí ahora vamos a interactuar en este diálogo trascendental, sobrenatural, porque aunque se produjo en un contexto geográfico específico de la India, de Kurukshetra, en realidad, cuando Krishna está presente, él no se encuentra circunscrito a ese contexto geográfico, porque él simplemente siempre está vibrando en la plataforma absoluta de la trascendencia. Para nosotros esto es el momento presente inconcebible e incomprensible. Pero bueno, es el mensaje que la literatura védica nos transmite, ¿no? Entonces debemos de considerarnos muy afortunados porque en este mismo momento hoy y cada vez que nosotros nos absorbemos en los textos del Bhagavad Gita, estamos interactuando personalmente con el infinito. Extraordinario. Lo que sucede es que no podemos valorarlo porque estamos todavía inmersos en una hibernación espiritual. Por eso no podemos valorarlo. No sentimos un gozo. No podemos realmente experimentar la gran fortuna de que ahora, en este instante, yo estoy personalmente interactuando con el origen del universo, con el gran diseñador inteligente. Pero esto sí lo experimentan aquellas personas que están en un nivel de conciencia espiritual ya muy elevado. Bien, capítulo 3, texto 1. Y aquí comienza a hablar el interlocutor de Krishna, Arjuna. Arjuna uvacha, yasasi chet karmanaste mata buddhir janardana tatkin karmani ghorimam nyujaya ke sava. Arjuna dijo, oh Janardana, oh Kesava,
si consideras que la inteligencia es mejor que el trabajo fruitivo, ¿por qué quieres hacerme participar en esta horrible guerra? Bueno, aquí, o sea, el argumento que le plantea Arjuna a Krishna es un razonamiento muy inteligente, ¿no? Porque aquí le está diciendo, muy bien, primero me estás induciendo a que yo cumpla con mi deber. Es decir, esto es una actividad básicamente física, ¿no? Que no requiere de una intervención, de una reflexión filosófica, ni teológica, ni científica. Simplemente es, bueno, es diseñar una psicológicamente, emocionalmente, un tipo de actividad que yo tengo que desempeñar, pero nada más, ¿no? Entonces me estás diciendo, me has dicho previamente de que yo tengo que cumplir con mi deber, como un guerrero, como un militar, ¿no? Y no abandonarlo. Entonces le dice, pero posteriormente me dices que la inteligencia es superior a ese tipo de actividades cuya única finalidad es obtener un resultado positivo, pero material, ¿no? Entonces dice, ¿por qué si consideras que la inteligencia aplicada a la dimensión espiritual es mejor que la actividad física, ¿no? Y por ende, ¿por qué me impulsas o por qué me induces a participar en esta contienda bélica? Obviamente, Arjuna estaba intentando eludir la responsabilidad. Estaba intentando eludir la responsabilidad porque ahí estaba condicionado por unos factores psicológicos y emocionales. Y ese es un obstáculo en el desarrollo espiritual. De hecho, Bhakti Yoga, Buddhi Yoga significa la inteligencia racional aplicada al despertar de la conciencia espiritual. ¿Qué sucede? ¿Por qué no evolucionamos o nuestra velocidad de evolución no es más rápida de la que debería ser? Porque ahí hay una serie de condicionamientos psicológicos y emocionales que son escollos que nos impiden progresar. Entonces aquí Arjuna estaba condicionado por esas fragilidades psicológicas y emocionales, porque tenía que combatir con sus primos, tenía que combatir contra su abuelo Bhishmadev, tenía que combatir contra su instructor militar. Entonces, obviamente esto generaba una emoción muy negativa que él deseaba eludir a toda costa. Pero eso no es científico, eso no es un análisis ni una reflexión racional. Es decir, nos dejamos llevar la mayor parte de nuestra existencia o durante el transcurso del día por emociones, emociones positivas o emociones negativas. Entonces Krishna, a través de las instrucciones del Bhagavad Gita, nos está intentando transmitir de que tenemos que trascender ese plano emocional que está desencadenado por los movimientos psicológicos y una identificación con escenarios, con personajes que pueden ser del ámbito familiar, del ámbito laboral, pero especialmente del ámbito familiar. Son obstáculos. Esas emociones que hoy en día tanto se premian, tanto se elogian, son un gran obstáculo. Porque están siendo desencadenadas por el ego. El ego es esa identidad nuestra que se quiere posesionar o identificar con esta identidad, esta anatomía física, se identifica con otras anatomías físicas que calificamos como familiares.
nos identificamos con escenarios sociales, laborales, políticos, económicos. Y todo eso es un torrente incesante que nos desvía, que nos arrastra de la realidad. Es decir, del uso racional de la inteligencia. Y la vida espiritual requiere de inteligencia racional. El servicio devocional, la práctica de Bhakti Yoga no es una práctica sentimental, es una ciencia. Bhakti Yoga. O sea, es la inteligencia racional aplicada al despertar de la conciencia. Porque todo el juego de la evolución gravita en torno al despertar, a la transmutación de la conciencia. De la conciencia material tenemos que ir gradualmente aproximándonos y despertando la conciencia consustancial al ser, que es la conciencia de Dios, es la conciencia de servidumbre, de cooperación, como una unidad de servicio divino por la cual el Señor Supremo nos diseñó, con esa finalidad única y exclusiva. Entonces, Arjuna, pues aquí está esgrimiendo un buen argumento, ¿no? Pero ese argumento es una falacia porque se fundamenta simplemente en una emoción. Lo que pasa es que está encubierta, está enmascarada con un argumento supuestamente intelectual, que no lo es. Y veremos cómo posteriormente Krishna desmonta esa narrativa, ese argumentario, que es una falacia. ¿Alguna pregunta al respecto? Bien. Texto 2. Vyamisrene Bhakkena Buddhim Mohanjasivame Tat Ekam Vada Nischitya Jennasreyo Aham Apnujam. Prosigue Arjuna desarrollando su argumento, ¿no? Mi inteligencia se ha confundido con tus ambiguas instrucciones. Fijaros, aquí es muy interesante, ¿no? Como Arjuna, o sea, está adoptando el papel de víctima, se siente una víctima de las circunstancias. Y hoy en día el victimismo es lo que se premia en esta sociedad contemporánea, ¿no? De valores totalmente invertidos, decadentes. Cuanto más víctima eres, te vamos a dar un premio Nobel porque eres el mayor víctima que hay en este planeta Tierra. Todo el mundo te elogiará, ¿no? Te encumbrará. Entonces aquí Arjuna, o sea, está, digamos que de forma indirecta y muy subrepticia, explicándole a Krishna, o sea, está reprochándole a Krishna que es que tus instrucciones son muy ambiguas. Así que por favor dime en definitiva, qué es lo más provechoso para mí. Obviamente, el segundo capítulo es una síntesis de todo el contenido del Gita. Y ahí pues habla del Karma Yoga, habla del Dhyana Yoga, habla del Jnana Yoga y finalmente da unos pequeños esbozos, ¿no? Apuntes del Bhakti Yoga. O sea, es la síntesis del Bhakti. Entonces, obviamente Arjuna está un poco perplejo, porque son diferentes tipos de información, son diferentes tipos de procesos de evolución. Entonces, bueno, hay una parte de él que dice, sí, tú me has hecho, o sea, has analizado, has realizado un análisis global de los diferentes procesos de evolución, pero yo personalmente siento que ahora mismo estoy más confundido que antes. Entonces, te pido que por favor me ayudes, ¿no? A ver cómo puedo yo realmente resolver
esta disyuntiva, ¿no?, filosófica en la que estoy inmerso. Pasamos al texto 3. Ahora Krishna, con mucha paciencia, con mucha compasión y con ese rostro sonriente, ese rostro sonriente, digamos, que subyace ese sarcasmo, ¿no? Porque ha detectado de que, mira, Arjuna, se me está haciendo la víctima y me está reprochando que yo no he sido lo suficientemente transparente ni íntegro con él. Pero ahora yo le voy a demostrar que él simplemente no está siendo lo suficientemente honesto conmigo. Entonces Krishna responde. Dice, Sri Bhagavan Uvacha, Lokyasmin Dvivita Nishta, Pura Prakta Mayanaka, Jnana Yogena Sankhanam, Karma Yogena Yoginam. Traducción. La Suprema Personalidad de Dios dijo, Inmaculado Arjuna. Le dice inmaculado porque Arjuna es un devoto puro. Lo que pasa es que por necesidad de las circunstancias y para que Krishna pudiese transmitirnos a nosotros sus instrucciones, tuvo que opacar transitoriamente la sensibilidad y la inteligencia espiritual de Arjuna. Pero Arjuna es inmaculado. Los devotos puros, ¿no?, los Sutta Bhaktas, son inmaculados, son almas perfectas, no tienen ningún tipo de deficiencia, no padecen ningún tipo de disfunciones psicológicas, emocionales. Dice, ya he explicado que hay dos clases de hombres. Interesante, ¿no? Que tú te has olvidado de lo que te he explicado previamente. Dice, pero hay dos clases de hombres que tratan de comprender el ser. Dice, algunos se inclinan a entenderlo mediante la comprensión filosófica e empírica y otros, es el caso de la ciencia empírica o de los filósofos empíricos, y otros se inclinan a entenderlo mediante el servicio devocional. Es decir, hay dos formas, bueno, existen básicamente diferentes corrientes filosóficas, ¿no?, pero se pueden básicamente dividir en dos categorías: el empirismo inductivo o el conocimiento deductivo, lo que se llama parampara, que desciende a través de la sucesión discipular. Son básicamente la síntesis de todas las corrientes filosóficas que hay en este planeta. Entonces aquí Krishna nos está abriendo, adentrando en estos dos procesos de adquirir conocimiento. Es decir, la religión, tal como hoy o hasta ahora se ha comprendido, no ha podido satisfacer esas interrogantes que el colectivo intelectual o científico filosófico se han cuestionado y que no han podido todavía resolver a pesar de toda esa indagación empírica. Sin embargo, a través del servicio devocional, y Krishna ahora va a dilucidar cómo a través del Buddhi Yoga o de la inteligencia racional aplicada al despertar de la conciencia, vamos a adquirir un conocimiento perfecto, no simplemente de la identidad o del principio activo o de la conciencia, y de el principio activo de la supraconciencia. Es decir, hoy en día los científicos no pueden describir lo que es la conciencia. No pueden describir lo que es la energía. Ellos sí, ellos dicen, el universo se fundamenta básicamente en dos principios físicos, energía y vibración. Pero no pueden definir qué es la energía, ni siquiera qué es la materia. Tampoco hablan de la ley de la gravedad. Tampoco pueden realmente comprender qué es esa gravedad. O sea, hay tantas interrogantes, ¿no?
Es muy interesante. O sea, lo único que hacen es simplemente desarrollar o descubrir un cierto tipo de leyes que gobiernan la mecánica cósmica, pero desconocen realmente su funcionamiento, su finalidad. Es decir, la ciencia describe a través de estas leyes cómo funciona el universo habitualmente, pero no pueden describir qué es esa ley de la conservación de la energía, qué es esa ley de la gravedad, qué es la ley de la termodinámica. O sea, ¿qué es en esencia? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la energía? A día de hoy ese colectivo científico no tiene respuestas. Simplemente siguen pues dando tesis, hipótesis, pero que son indemostrables y que en ellos todavía no tienen una respuesta lógica, convincente. Texto 4. Nakarmanang anarambham maskarnyam purushashnute nacha sanya sanat eva siddhim samadhi gacchati. Dice, uno puede liberarse de la reacción, y está hablando de la tercera ley de la dinámica, que, que Newton descubrió, las leyes de la dinámica, por el simple hecho de abstenerse de trabajar. Ni puede uno lograr la perfección únicamente por medio de la renunciación. O sea, aquí nos plantea Krishna una interrogante y una disyuntiva seria. O sea, ni uno puede trascender las limitaciones de la materia por el mero hecho de entrar en un estado de inacción, y tampoco uno puede perfeccionarse simplemente por renunciar, considerando que voy a generar con cada acción una reacción que después voy a tener que experimentar, bien sea en el ámbito o la dimensión positiva o negativa. Entonces estamos atrapados aquí en esta gran disyuntiva. ¿Qué hacer? ¿No? Entonces Krishna es el gran maestro de las disyuntivas, ¿no? A Krishna le gustan los planteamientos lógicos, llevarlos a un nivel casi del absurdo o del absurdo desde el punto de vista de la inteligencia y de la lógica humana. Entonces vamos a ver cómo Krishna va dirimiendo esta disyuntiva de la mecánica, de la acción y de la renuncia, ¿no? Nahi kaschit shanam api yadu tistati karmakrit karyatehi avasa karma sava prakriti jair gunaihi. Dice, todo el mundo está forzado a actuar irremediablemente conforme a las cualidades que ha adquirido de las modalidades de la naturaleza material. Y esto Krishna también lo explica, ¿no? Vamos a ver posteriormente cuando dice Prakrite Kriyamanani Gunai Karmani Sarvasaha Hankara Vibhutatma Kartaham Iti Manyate. Dice, todas las criaturas que se encuentran dentro de esta jurisdicción de la mecánica de causa y efecto están implicadas, son responsables de cada una de las actividades que ellos generen a través de los pensamientos, del verbo o de la acción física. Y es una telaraña. Las tres modalidades son como una telaraña que constantemente se está reinventando, se está rediseñando, nos está implicando con cada acción, nos está implicando en una serie de secuencias que conllevan o que desembocan en unas consecuencias devastadoras, perjudiciales para la evolución espiritual de la entidad, de la partícula consciente de vida, ¿no? Entonces, nosotros en el momento presente
dependiendo de el estado de conciencia que gobierne en nuestra vida, de esa forma se va a expresar o vamos a realizar un cierto tipo de actividades. Si nosotros estamos vibrando en una conciencia muy baja, por ejemplo, de la ignorancia o de la actividad frenética para desarrollarnos económicamente, pues entonces obviamente esto tiene consecuencias. Si estamos vibrando en la plataforma del conocimiento, obviamente los resultados van a ser muy distintos, ¿no? Pero aún así tenemos que trascender. Krishna después va a explicar que tenemos que trascender. Primero tenemos que llegar a la plataforma óptima del Buddhi Yoga, o sea, utilizar la inteligencia racional aplicada al conocimiento de la conciencia del ser. Y después trascender. Porque hoy, por ejemplo, durante el día nosotros, no sé si sois conscientes, a veces experimentamos diversos cambios psicológicos y emocionales durante el día. ¿Lo habéis experimentado? Uno se levanta con euforia por la mañana, no radiante, con optimismo, y 1 hora o 2 horas después comienza a suceder un descenso de esa euforia y entonces la sombra del temor, de la ansiedad, de la angustia, por gestiones, por problemáticas, nos hace entrar en esa jurisdicción. O sea, cómo es una secuencia, ¿no? Y esas son las modalidades que constantemente están en movimiento y el escenario con el que nosotros interactuamos nos influencia. No pensemos que nos influencia. Vamos caminando por una calle y debido a la energía, debido al escenario, ¿no?, que hay, pues puede influenciarnos positivamente o negativamente, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros vamos caminando por un parque donde no haya mucha gente o donde casi nadie, o que esté vacío y estamos solos, nosotros vamos a tener vamos a entrar en un estado de cierta calma, ¿verdad? Eso lo hemos experimentado. Sin embargo, cuando salimos de ese entorno natural, cuya energía nos invita a estar más en sintonía con la naturaleza, que genera una calma interior, cuando salimos de ahí interactuamos ya con esa actividad vertiginosa, ¿no?, de la calle, ¿no?, del escenario social. Entonces ya entramos en unos estadios psicológicos emocionales que nos alteran. Hay una disrupción de esa calma, de esa paz que experimentábamos. Eso lo hemos experimentado todos. Y esto es la evidencia de cómo las modalidades constantemente están dirigiéndonos. Dice, por lo tanto, nadie puede dejar de hacer algo ni siquiera por un momento. A veces estamos como muy tranquilos, sentados, observando algo. Estamos en la casa y de súbito algo sucede, un pensamiento. Ese pensamiento activa una emoción y entonces nos impele a levantarnos y a desconectarnos de ese momento de reflexión, de paz en el que estábamos inmersos. Constantemente estamos diseñados para actuar. No somos seres inertes. La materia es inerte. No tiene poder de actuar. No tiene poder volitivo. No tiene poder de interactuar, de responder a emociones. Pero el ser sí. Por eso Krishna dice, no podemos dejar de actuar. Incluso durante la etapa onírica del sueño, estamos en acción, ¿verdad? El cuerpo, la anatomía física, la expresión física, en esos momentos está como en un estado de anestesia. No se mueve, no hay movimiento físico, pero hay un movimiento psíquico y emocional en el plano onírico. Y de hecho experimentamos emociones, emociones positivas, emociones negativas. Eso es la acción, es el ser.
El ser está interactuando en esa dimensión psíquico-emocional, sutil, en el plano sutil. O sea, no existe un instante en el que nosotros no estemos en movimiento. ¿Por qué? Porque el escenario nos impele inexorablemente a actuar. ¿Alguna pregunta al respecto? Texto 6. Karmendriyani samyamya jaste manasasmaram indriyartam vimutatma nityachara sa uchate. Aquel que restringe los sentidos de la acción, pero cuya mente mora en los objetos de los sentidos, sin duda que se engaña a sí mismo y y se le conoce como un farsante. O sea, aquí Krishna está utilizando un término muy fuerte, ¿no? Farsante. Si hay algo que el Señor Supremo no puede tolerar, es la hipocresía. Nosotros podemos tener patrones disfuncionales múltiples. Nosotros podemos tener nuestros condicionamientos y nuestras limitaciones. Puede ser que nuestra inteligencia no sea brillante. Puede ser que no tengamos muchos recursos o no tengamos recursos materiales. Pero si somos sinceros y si somos íntegros, Krishna nos va a facilitar los recursos, la inteligencia y va a diluir todos esos patrones disfuncionales que hay en nuestra interior. Pero lo que Krishna no tolera bajo ningún concepto es la hipocresía. Eso es importante que lo tengamos claro. Y aquí Krishna lo está ratificando él personalmente. Es decir, aquel que restringe los sentidos de la acción. Bien, los sentidos de la acción, ¿no? El tacto, la vista, el oído, el gusto. Pero, sin embargo, moran los objetos de los sentidos, es decir, yo no tengo interacción con el sexo opuesto, me restrinjo, pero internamente yo estoy todo el día vibrando en la plataforma del deseo sexual. Eso es un engaño. No hay, digamos, una materialización o una interacción sexual física, pero sí internamente estoy navegando en ese deseo. Entonces uno se está autoengañando. Y eso lo trasladamos a todos los demás sentidos. No me restrinjo de no hacer esto, pero en el fondo estoy constantemente pensando en ello y anhelándolo, pero lo restringo. Entonces esto es artificial, o sea, es un absurdo, es una incongruencia, especialmente para aquellos que estamos interesados en evolucionar espiritualmente. Entonces, con Krishna hay que ser sincero. Señor, mira cómo estoy. Esta es mi situación, esta es mi realidad. Ayúdame. Ayúdame a superar estas tendencias, estos malos hábitos, estas sugerencias que la mente y los sentidos constantemente me están haciendo y bombardeando. Pues con Krishna hay que ser sinceros, hay que ser honestos. Esa es la vida espiritual. Saber dónde estamos, dónde estoy, cuáles son mis patrones disfuncionales, cuáles son esas tendencias perniciosas, cuáles son esos hábitos que impiden que yo pueda entrar en un nivel de conciencia superior y dejar de ser un esclavo de esos malos hábitos. Eso es importante tomar conciencia de ello para poder progresar espiritualmente. Entonces, no seamos farsantes, seamos sinceros con el Señor. No hay nada que el Señor Krishna no se va a horrorizar, incluso con aquellos estados psicológicos, emocionales
o hábitos o tendencias o disfunciones que nosotros podamos pensar que son de lo más decadente, no se va a escandalizar por ello, porque es plenamente consciente de que somos almas condicionadas que durante nuestra estancia, larga estancia en la existencia material, hemos ido adquiriendo esas tendencias, esos hábitos, esas conductas, esos patrones disfuncionales perniciosos. Por eso los antiguos filósofos griegos decían, yo no soy lo que soy, sino lo que estoy habituado a ser. Entonces, tanto tiempo interactuando con escenarios sociales, familiares, en esta vida y en vidas pretéritas, que obviamente hemos adquirido conceptos, tendencias, hábitos, culturas, y todo eso está acumulado, está archivado en la conciencia, en la mente. La mente es ese gran registro evolutivo en que cada existencia, todo eso ha quedado acumulado, almacenado. Incluso cuando nosotros hemos vagado por las especies de vida inferiores, todo eso está ahí, de cuando hemos sido mamíferos, aves, reptiles, insectos, anfibios, plantas, árboles. Todas esas vivencias existenciales están acumuladas en el plano mental y opacan, obviamente, la sensibilidad espiritual. Entonces no tenemos por qué sentirnos mal, ni avergonzarnos de ello ante el Señor. Por muy decadente que pueda ser una tendencia, un hábito, una conducta, sino que tenemos que abrirnos, aperturarnos, decir, Señor, esto es lo que soy, tú lo sabes, no lo quiero, ayúdame a poder superar estas tendencias, esta configuración psicológica y emocional tan perjudicial para mi evolución espiritual. Es decir, sincerarnos con el Señor. Muy importante. Krishna es una persona. No es que está ya un ser que se encuentra en no se sabe dónde y yo estoy aquí un ser insignificante que no sé ni siquiera dónde estoy, ni siquiera sé lo que es el planeta Tierra ni dónde está el planeta Tierra, en qué punto geográfico del universo se encuentra. No, Dios está presente como el monitor interior. Isvara Sarva Bhutanam Hride Sayona Tistati. Yo me encuentro en el interior de cada criatura como ese monitor interior. Y Krishna conoce perfectamente todo nuestro historial evolutivo. No hay por qué avergonzarse. Tenemos que avergonzarnos de no ser honestos con el Señor. De eso es lo que nos tenemos que avergonzar. Pero de lo demás, no. Porque eso simplemente son aditivos que hemos ido incorporando a nuestra conciencia, pero que son artificiales. Y que cuando uno comienza las prácticas del servicio devocional con conversión, es decir, con concentración, con calidad, entonces todo ese lastre disfuncional de conductas, de hábitos, de tendencias, de conceptos que hemos adquirido, se van a ir diluyendo. Ese es el poder que tiene el Buddhi Yoga a través del conocimiento racional real de la realidad. Entonces, Krishna nos está diciendo aquí, no seáis hipócritas conmigo, porque si somos hipócritas con Krishna, Krishna es el mayor, es el hipócrita universal supremo. Ese es Dios, ¿no? Y lo explica en el capítulo 4 cuando dice, Ye tam papadyante tams tataiva vayami aham. En función del objetivo que uno tenga y uno interactúe conmigo, dice, yo voy a responder. Entonces, si tú eres un hipócrita, entonces Krishna dice, yo voy a ser
hipócrita cósmico supremo, y nos va a embaucar. Entonces, pero si nosotros nos aproximamos desde la mansedumbre, desde la humildad, con apertura total, abriéndonos, mira, Señor, esto es lo que soy. Soy un bribón, soy un libidinoso, soy un codicioso, soy un soberbio, soy un envidioso. Ayúdame, Señor, porque estos son grandes escollos para yo poder aproximarme a ti, a tu luz, a tu belleza, a tu amor. ¿Ok? Jastu indriyani manasa niyamya bhagata arjuna karmendriya karma yugam saktasa vishishyati. Dice, en cambio, qué interesante, la persona sincera, aquí Krishna está diciendo, en cambio, la persona sincera que trata de controlar la mente, los sentidos activos y comienza el karma yoga, es decir, como un afluyente del Buddha yoga con conciencia de Krishna, sin apego, dice, es muy superior. Entonces aquí es muy importante, dice, sinceridad. Krishna nos invita a que seamos sinceros con él. Porque si nosotros no somos sinceros con Krishna, nos estamos autoengañando. Y si nos estamos autoengañando, todas las interacciones sociales, familiares, del tipo que sean, estarán fundamentadas en el fraude. Y del fraude, la consecuencia que se deriva es aflicción y dolor. Vamos a tener muchísimas tribulaciones, adversidades, porque nuestra vida está fundamentada en el fraude, es una corrupción existencial de la conciencia. Y hoy lo vemos de forma muy evidente en el ámbito social, en el ámbito político, lo más corrupto que encontramos ahora mismo. Incluso en las interacciones entre los familiares, hipocresía, corrupción, fraude. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque esas almas están estancadas, están fundamentadas en el fraude. Y el fraude se inicia cuando yo considero que soy esta expresión anatómica. Cuando desconozco verdaderamente mi identidad espiritual. Ahí se inicia el fraude y se va desarrollando y se va expandiendo en todos los ámbitos de la vida. Entonces, por eso, los que hoy eran amigos, mañana serán enemigos. Y los que hoy supuestamente eran nuestros familiares, mañana dejarán de serlo, porque se volverán nuestros enemigos. Y eso es una realidad que está ahí. Porque sus vidas están fundamentadas en el fraude. Es toda una pantomima. Entonces, Cristo nos está invitando a que nos disociemos, que cercenemos nuestros vínculos con ese fraude. Fraude social, fraude familiar, fraude económico, fraude intelectual. Porque entonces estamos implicados y eso nos va a salpicar, eso nos va a contaminar espiritualmente. Entonces, lo único que Krishna nos está aquí exhortando, es decir, sé sincero conmigo. Pero para ser sincero conmigo, tienes que sincerarte contigo. Tenemos que sincerarnos con nosotros mismos. Ahí comienza el proceso de apertura y de vinculación con Krishna. Texto 8. Niyatam kuru karma tvam karma jajjo karmana sarira yatrapi chate na pasidhet akarmana. Dice, desempeña tu deber prescrito. Ahora le está diciendo de forma muy directa y muy explícita, tú eres un guerrero, tú eres un militar. Cumple con esa obligación.
No utilices más narrativas ni argumentario fundamentado en el fraude. Cumple con esa obligación y dice, puedes hacerlo, pues hacerlo es mejor que no trabajar. No podemos estar inactivos. Krishna explicaba previamente que es imposible para el ser estar inactivo, es imposible, porque nosotros somos una entidad dinámica, no somos estática, la materia es estática, pero la conciencia es dinámica en la eternidad, en el espacio, en el tiempo. Entonces, sin trabajar, aquí dice, uno no puede ni siquiera mantener el cuerpo físico. Dice, vamos a ver, tú si ahora mismo renuncias a esta responsabilidad de combatir para recuperar el reino que te pertenece por derecho y por nacimiento, ¿de qué vas a vivir? O sea, es un argumento muy, muy lógico, ¿no? Y muy, muy humano, muy cotidiano, muy pragmático. Si no trabajas, ¿de qué vas a vivir? Y tu única función es, tú eres un militar, tendrás que dedicarte a actividades militares, ¿no? Si no, a ver, tú no puedes usurpar la posición de un brahmana, porque tú no eres un brahmana, y tampoco eres un hombre de negocios, y tampoco eres un empleado, eres una persona normal. Tú eres un guerrero, un militar. Entonces cumple con esa función por la cual tú te adiestraste durante toda tu vida. Entonces cada uno de nosotros tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad social, laboral, pero desde la plataforma del karma yoga, ¿no? Que Krishna lo explicará posteriormente, ¿no? Yat snasi, yat juhosi, yat tapasyasi konti, yat tat kurushma madarpanam. Dice, todo lo que hagas, todo lo que ingieras, todo lo que las austeridades que realices, cualquier cosa que tú hagas, simplemente tu intención debe ser complacerme a mí, direccionarlo como un servicio hacia mí. Y de esa forma tú te vas a sentir liberado de la presión de obtener algún tipo de resultado específico por tus actividades. Eso es el karma yoga. Nuestro deber es actuar, pero no preocuparnos ni buscar unos resultados específicos de nuestras actividades. ¿Y eso qué va a suponer para nosotros? Nos vamos a liberar de la presión, nos vamos a liberar de la angustia, de la ansiedad. Cumplo con mi obligación, pero los resultados dependen de ti. ¿Somos conscientes de que ese gran diseñador inteligente controla la historia del mundo? ¿Somos conscientes de que ese controlador supremo supervisa nuestras vidas? ¿Aceptamos eso? Eso es una reflexión importante que tenemos que realizar. ¿Aceptamos eso? ¿Confiamos en eso? ¿Y cómo sabemos que ese diseñador inteligente, cósmico, controla la historia del universo y de este planeta? Porque Krishna lo explica en el Gita, no recuerdo qué capítulo, dice, Vedaham samatitani vartamanani charjuna vabhishyani chabhutani mam tu veda akaschana. Dice yo, como la suprema personalidad de Dios, interesante, Krishna aquí está diciendo yo, asume, declara personalmente, de forma asevera, categóricamente, dice yo como el Señor Supremo, conozco perfectamente toda la historia pretérita del universo, de vuestro planeta, de vuestro planecito Tierra, en el pretérito, en el presente y todo lo que va a acaecer en vuestro planecito insignificante en el futuro. Dice, además de eso, yo conozco el historial de todas las criaturas que hay en este cosmos. Dice, pero a mí nadie me conoce.
¿Quién puede hablar en estos términos? A no ser que sea ese diseñador inteligente cósmico. ¿Quién puede realizar este tipo de declaraciones? ¿Quién? ¿Hay algún científico en este planeta? ¿Algún erudito? ¿Alguien que pueda realizar este tipo de declaraciones? Absolutamente no. Entonces tenemos que tener confianza de que todo está bajo control. Cada pensamiento, cada sentimiento, cada expresión verbal, cada actividad que nosotros realizamos cotidianamente está bajo control. Krishna lo explica en el Gita. Upadhrashtanumantascha varta vakta mahesvara paramedmiti chapi utto dehe asmin purusha para. Dice, yo como el monitor interior que hay en cada criatura, yo soy el testigo y el que otorga los veredictos de cada una de las actividades que las entidades espirituales realizan. Que se está observando y es el que dictamina que lo que tú estás haciendo va a tener éxito o va a ser un fracaso. Él es el que determina que ese deseo que tú tienes se vaya a materializar o no. Él es el que determina que esa emoción negativa se transmute en una positiva o que simplemente se desintegre. Tenemos que ser conscientes de esto, de con quién estamos interactuando. No es un concepto, la divinidad no es un concepto abstracto, ambiguo. Es muy concreta. Es un sistema concreto que existe por sí mismo y para sí mismo. Abhigya, Swarat, se explica en el primer texto del primer canto del Srimad Bhagavatam. Jammadhyasayatat ambayat itaratas chartesu, Abhigya, Swarat. Él es independiente, absolutamente independiente, y Abhigya, Ananta Virya Sarvakya. Tiene pleno conocimiento, perfecto, de hasta el más mínimo detalle de todos los eventos que están aconteciendo a cada instante en el universo. Vamos a finalizar aquí. Reflexionemos. Cada texto es una joya de erudición, de conocimiento, ciencia. Esta es la verdadera ciencia. El conocimiento supremo es el conocimiento de Dios. Se explica en la literatura védica. Todas estas disciplinas que aquí se han desarrollado hasta el momento presente en este planeta mediocre y de orden evolutivo intermedio son simplemente un suspiro en la eternidad del tiempo que acabará desvaneciéndose por completo. No perdura en el tiempo, pero este conocimiento es la ciencia del ser. Brahma, Jnana, Sattva, Brahma. Esto es vibración espiritual pura. Vamos un poco con las respuestas de este emisario de la trascendencia que estuvo aquí en el siglo XX. Estamos en la temática, en la sección del servicio devocional. Dice, ¿es posible servir al Señor Supremo en función de nuestro esfuerzo personal? Entonces la respuesta dice, nosotros tenemos un problema cuando en lugar de observar el mundo material y todo lo que en él existe como una prolongación de la energía para ser utilizada en el servicio de Krishna.
sino que observamos a todo ese escenario material y los objetos que lo configuran como un mecanismo para nuestro disfrute personal. Que buscamos la felicidad personal y esto nos induce a desarrollar una mentalidad de señores o controladores del mundo material en lugar de ser servidores del Señor Supremo. Dice, en este mundo todos están intentando ser los protagonistas y los controladores del escenario. El servicio devocional es una conexión entre el servidor y el Señor. Dice, si nosotros insistimos en vernos o formar parte del servicio a los demás, ¿cómo vamos nosotros a aprender a servir al infinito? Solo los servidores pueden servir. Es decir, la práctica del Buddhi Yoga o Bhakti Yoga es desarrollar esa actitud inherente al ser que es de servir. Pues afortunadamente, en la existencia material, en cada existencia, como es la naturaleza intrínseca del ser, de servir, estamos invirtiéndolo en una serie de fuentes o de escenarios que no son los adecuados. Intentamos servir a la familia, intentamos servir en el ámbito laboral, intentamos servir a nivel de comunidad, a nivel de nación, a nivel internacional, pero no estamos canalizando correctamente esa tendencia o esa naturaleza consustancial del ser de servir. Por eso se produce la frustración, el desaliento. Dice, somos servidores de Krishna y esto lo ratifica categóricamente en el Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, las instrucciones que Chaitanya Mahaprabhu le impartió a Sanatana Goswami en Benares, cuando le dice, ¿cuál es? Le pregunta Sanatana Goswami, le dice, no sé quién soy realmente, por favor, explícame, desvélame cuál es mi verdadera identidad, ¿no? Dice, que a mí, que a Maya, Yare Tapataya, Ihanahiyani, que manajita hoy. Dice, mi Señor, no sé quién soy, porque si realmente supiese quién soy, ¿por qué tengo que padecer todas estas adversidades, tribulaciones, tanta aflicción y dolor? Y Chaitanya Mahaprabhu responde, Jivera Svarupahoy Krishnera Nitya Das. Sea tú y todas las entidades espirituales que estáis atrapadas en esta prisión cósmica, sois servidores eternos de Krishna. Esto tenemos que ir desarrollándolo. Cada día tenemos que invertir nuestro tiempo, en energía, en comprender este concepto. Soy un servidor. Y de hecho estamos sirviendo durante el día. Estamos sirviendo a los padres, a los hermanos, a los hijos, vamos a la empresa, servir. Constantemente estamos sirviendo. Y Cristo dice, no, sírvame a mí. Tú no tienes que servir a nadie. Tu única responsabilidad es servirme a mí, canalizar esa proclividad innata en el ser a servir, pero sírveme a mí. Dice, nosotros debemos de servir al Señor 24 horas al día. El ser es activo, o sea, Cristo lo estaba explicando antes, ¿no? Tu esencia divina, tu conciencia es activa. Lo que sucede es que está ahora mismo restringida por el cuerpo sutil
y la anatomía física, por tu cuerpo. Entonces, por eso, como estamos condicionados, necesitamos que esta expresión anatómica, física, durante un momento pase al estado de mantenimiento. Es decir, hay que apagar la máquina. Entonces se activa el cuerpo sutil. No es que se activa, sigue actuando el cuerpo sutil en el plano onírico, en el mundo de los sueños, la dimensión de los sueños. Pero el observador en los dos planos, bien sea en el ámbito psíquico o en el plano físico, es el ser, es la partícula consciente de vida, es un observador de esos dos planos. Entonces dice, hay que servir 24 horas al día. Dice, relacionándonos con los servidores del Señor Supremo y depender por completo de la voluntad o del deseo del Señor Supremo. Dice, la solución de todos los problemas o de todas las dificultades es que dependamos por completo en lo que el Señor Supremo diseñe cada instante y cada día en nuestra vida y no poner resistencia. ¿Acaso los escenarios que nosotros tenemos que afrontar diariamente son un error? Porque no se ajusta a nuestro deseo o nuestra panorámica existencial que nosotros hemos imaginado en nuestra mente, o no converge con nuestros objetivos, con nuestras ambiciones, con nuestro proyecto. Y es ahí cuando nosotros estamos oponiendo resistencia y entonces, ¿qué sucede? El escenario se complica cada vez más. Esto es la gran trampa de la telaraña de la energía ilusoria. Entonces, ¿qué nos recomiendan los sadhus, esos sabios trascendentales? ¿Qué nos recomienda la literatura védica? No pongas resistencia al escenario, porque ha sido diseñado específicamente para ti. Vívelo como una oportunidad, un aprendizaje. ¿Doloroso? Por supuesto que es doloroso, pero no pongas resistencia, porque ahí hay una lección, hay un aprendizaje para ti. Todo lo que el Señor Supremo diseña o todo lo que un padre organiza para su hijo tiene la finalidad de beneficiarle, no perjudicarle. Y Krishna explica en el Gita, en el capítulo 5, Suhridam Sarvabhutanam. Yo soy el mejor amigo, el único benefactor de todas las partículas conscientes de vida. Dice, en este mundo, dice, nos servimos de una forma interpersonal, ¿no? Las relaciones interpersonales conllevan servicio. El esposo a la esposa, el padre al hijo, el amigo al amigo, el empresario a su empleado. Dice, inconscientes de nuestra relación con el Señor, hemos desarrollado relaciones que son efímeras. Todas las relaciones que nosotros hemos desarrollado hasta ahora son efímeras. Tienen una fecha de caducidad. Tenemos que tomar conciencia de eso. Mi hermana, mi hermano, mis hermanos. ¿Durante cuánto tiempo? Van a ser tú, hermano, tú, hermana, tú, primo, tú, prima, tus tíos, tus padres, tus amigos. ¿Durante cuánto tiempo? En la eternidad del tiempo, esas relaciones ficticias son simplemente un suspiro en la eternidad del tiempo. Y que van a finalizar y nunca más vamos a interactuar con esos seres. Jamás. Pero si nosotros establecemos una relación con el Señor Supremo y con sus seguidores, sus asociados, esa relación es eterna. Porque trasciende el espacio y el tiempo.
la relatividad de este plano. Desafortunadamente, las personas, las almas condicionadas, elegimos entablar y desarrollar relaciones efímeras en este plano y no invertir esa tendencia a relacionarnos con el Señor Supremo, que nos va a permitir tener una relación eterna e inmortal con Él. Debemos considerarnos extremadamente desafortunados. Dice, aunque este tipo de relaciones o interacciones sociales puedan al principio parecer como muy positivas, muy gratificantes, al final siempre acaban en decepción, en desaliento, en frustración. Amigos que nos traicionan, familiares que o bien nos abandonan, o que fallecen, o que nos traicionan. Esa es la realidad. Tenemos que tomar conciencia de esto. Que la vida será muy positiva si nosotros podemos desarrollar, dice, alguna de todas estas relaciones con el Señor Supremo. Por ejemplo, desarrollar una amistad fraternal con Krishna, como existe en Goloka Vrindavan, ¿no? Los pastores de vacas tienen una relación fraternal con Krishna, o desarrollar una relación de servicio, ¿no? Con el Señor Supremo, los servidores de Krishna, o desarrollar una relación paternal con el Señor Supremo, o desarrollar una relación conyugal como las gopis con Krishna. Esto es posible, esto es una realidad. Estas relaciones son reales y todas que se proyectan como un reflejo en este mundo material y en el ámbito social. Pero esto es un reflejo, no es la realidad. Porque ningún tipo de relaciones que aquí nosotros entablamos y desarrollamos en el tiempo se van a desvanecer. Yo tuve unos padres, ya no están. Ya no están. Y nunca más volveré a ver a esos seres, porque ellos siguen su proceso evolutivo. Pero mi conexión con Krishna sigue. Y si yo cultivo esta relación, cuando llegue ese momento final, cuando se produzca el deceso de este cuerpo físico, esa relación que yo he desarrollado en esta existencia continuará en la plataforma espiritual, en la dimensión del infinito eternamente. Eso está garantizado por Krishna, por toda la literatura védica. Bhaktiaman avijanati javan jastasni tattatata tatoman tattato gyatva visate tat anantara en el capítulo 18. Dice, cuando uno tiene plena comprensión de mí mediante esta práctica del servicio devocional a través del buddhi, de esa inteligencia racional, ¿qué va a suceder? Que él va a poder entrar, regresar, formar parte de mi séquito personal, de mi escenario social eternamente. Krishna lo garantiza. Entonces, ¿por qué invertimos tanto tiempo, tanta energía con ese tipo de relaciones interpersonales que en el decurso del tiempo van a finalizar? Garantizado. Dice, nosotros podemos regresar al mundo del infinito desde este mundo si nos dedicamos a practicar servicio al Señor, a servir al Señor. Si por el contrario nosotros aceptamos el servicio de otros, permaneceremos aquí en asistencia material. Y esto también lo explica Krishna en el Gita. Creo que es el capítulo 3. Sadadana Purusha Dharmasya Parantapa Aprapyaman Nivartante Mrityu Sansara Bharmani. Dice, aquellos que no
perseveran en esta práctica del servicio devocional, que no se esfuerzan para desarrollar una relación personal conmigo, dice, tienen que regresar de nuevo a la secuencia del nacimiento y de la muerte en la existencia material. ¿Y qué significa permanecer en la existencia material? Tener que experimentar las adversidades, ese amplio catálogo que existe en la prisión cósmica de adversidades, de tribulaciones, de aflicción, de dolor físico, psíquico, emocional. Es lo que nos espera. Y esto es un proceso eterno. Eso de descanse en paz, eso es una falacia teológica y filosófica, no existe. Es que está siendo muy sincero. Y lo explica en la Gita. Si no os lo tomáis en serio, bien, seguir ahí en la prisión. El problema de seguir en la prisión es que todos tenemos una dilatada experiencia de lo que es vivir aquí, ¿verdad? Aquí sí todos tenemos hemos experimentado algunos de las gamas de aflicciones, de adversidades y de tribulaciones que nos oferta el catálogo de la prisión cósmica, ¿verdad que sí? Bueno, pues esto podemos seguir experimentándolo ad infinitum. Es una cuestión de elección. Krishna jamás va a interferir en nuestro libre albedrío. Seamos inteligentes, no seamos ingenuos, no nos dejemos arrastrar por la ignorancia, por la inconsciencia. Tomemos las cosas en serio. Esta oportunidad es única. Krishna nos lo está brindando. Es un llamamiento a que despertemos. Toma conciencia. Despierta de esa hibernación espiritual en la que estás inmerso desde tiempo inmemorial. Despierta ya. Jib Jago, Gore, Chandra Bole, Kotta Nitra, Maya, Pisachira, Kole. Y dice Chaitanya Mahaprabhu, despierta, Jiva, partícula consciente de vida. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Estás repitiendo de nuevo la misma puesta en escena. Puede ser que el guión sea distinto, los actores y el escenario sean distintos, pero tú sigues ahí involucrado. ¿Qué haces ahí? Si nosotros, dice, nosotros no somos Krishna, no somos el Supremo, sino que somos servidores de Krishna. Y solamente Krishna es nuestro Señor eterno, nuestro objeto eterno de servicio. Somos los servidores eternos de Krishna. Le pertenecemos por completo. Mamá Vanso Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana, capítulo 15 del Gita. Krishna asume la propiedad absoluta de nuestro ser. Porque dice, sois partes integrales eternamente disociadas de mí. Le pertenecemos por completo. Si nosotros nos olvidamos de esto y nos rebelamos en contra de su servicio, estamos abocados irremisiblemente a sufrir perpetuamente. La existencia material es la senda que conduce a la degradación del ser, a los planetas infernales. Dice, el mundo material solamente ha sido diseñado para intentar derivar algún tipo de deleite sensual y posteriormente sufrir. Esta es la realidad.
¿Cómo hablan estos cirujanos espirituales, verdad? No es fácil, no es fácil aceptar esto. No es fácil. El ego se revela porque es que va en contra de mis supuestos intereses personales. Desafortunadamente, el ego nos tiene obnubilados y embaucados y es el mayor estafador porque cada vida nos está estafando y nos está induciendo a que compremos esas ofertas en ese catálogo de que sí vas a ser feliz cuando seas un médico, un ingeniero o un pintor o un cantante o un científico, etcétera, etcétera, etcétera. Y es bueno que este mensaje, que es la voz de la trascendencia personificada en el mensaje que estos grandes maestros, ¿no?, espirituales nos han transmitido, nos han legado. Y ahora depende de nosotros que lo aceptemos o no. Es como cuando nos diagnostican una enfermedad terminal muy grave. Dicen, bueno, vamos a tener que realizar una intervención quirúrgica y el postoperatorio va a ser muy doloroso, radioterapia, quimioterapia, durante un periodo de tiempo bastante extenso, pero aún así accedemos, ¿verdad? Porque deseamos recuperar la salud, no queremos morir. Entonces, todo este mensaje de la literatura védica nos está transmitiendo en este mensaje porque en lo más profundo de nuestro ser nos revelamos a no morir. No queremos morir, queremos vivir, pero no simplemente vivir como una roca o como un árbol de forma inconsciente, sino con una conciencia, con un gozo, con un conocimiento perfecto y real. De esa forma queremos existir. Bien, finalizamos aquí. Página 92, pregunta novena. ¿De acuerdo?